¿Sabías que la famosa Cleopatra, la última reina del antiguo Egipto, en realidad no era egipcia? Así es. Este mito es uno de los más extendidos, pero hoy vamos a descubrir la verdad detrás de la mujer que gobernó con astucia, belleza y poder. Lo que vamos a contarte podría cambiar la forma en que ves a una de las figuras más famosas de la historia. Imagina, una mujer que dejó una marca tan profunda en la historia, y no era ni egipcia. Pero, ¿de dónde era realmente? ¿Cómo una griega terminó gobernando el imperio más poderoso de África? Quédate con nosotros para desentrañar este misterio. Te lo prometo, lo que vas a aprender hoy te sorprenderá. Pero antes, si quieres más videos como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nada de lo que tenemos preparado. Para entender la verdadera historia de Cleopatra, necesitamos retroceder más de 2.000 años en el tiempo. La Cleopatra que conocemos hoy es un ícono de Egipto, famosa por su relación con Julio César y Marco Antonio. Pero la historia de su origen es mucho más compleja. Cleopatra VII, la más famosa de todas las Cleopatra, no nació en el Egipto de los faraones. Ella nació en el 69 a.C. en Alejandría, la ciudad más cosmopolita de la época, un crisol de culturas. Sin embargo, su familia, los Ptolomeos, eran griegos. Así es, descendían de un general de Alejandro Magno, uno de los conquistadores más grandes de la historia. Cuando Alejandro Magno conquistó Egipto en el 332 a.C., no solo dominó militarmente, sino que también fundó la dinastía ptolemaica. Y aunque Egipto pasó a formar parte de su imperio, los gobernantes ptolomeos seguían siendo griegos y, a menudo, se mantenían alejados de la cultura egipcia. Cleopatra, por lo tanto, era más griega que egipcia. Pero, ¿cómo llegó a ser tan profundamente asociada con el antiguo Egipto? Vamos a descubrirlo. Para comprender cómo Cleopatra llegó a gobernar Egipto, primero debemos conocer a su familia. Los Ptolomeos, una familia griega que gobernó Egipto durante casi 300 años, desde la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C. hasta la caída de Cleopatra en el 30 a.C. Aunque eran los monarcas de un país de África, su cultura y lengua eran griegas, no egipcias. Los Ptolomeos se consideraban herederos de Alejandro Magno, y su ambición era consolidar el poder griego en Egipto. Con el tiempo, esta dinastía adoptó algunas costumbres egipcias para ganarse el favor de su pueblo, pero nunca dejaron de ser griegos en su esencia. Esto es crucial para entender por qué Cleopatra, a pesar de ser una figura fundamental de la historia egipcia, realmente era más griega que egipcia. Ahora bien, Cleopatra no solo era una gobernante griega, sino que también fue una de las pocas en la dinastía que hablaba el idioma egipcio y se identificó con las costumbres del pueblo. Esto la hizo excepcional, y fue clave para su éxito político. A diferencia de sus antecesores, que se distanciaban de la cultura egipcia, Cleopatra adoptó las tradiciones locales y se presentó como la reencarnación de la diosa Isis, algo que la conectó profundamente con su pueblo. Ahora que sabemos que Cleopatra era griega por sangre, ¿qué la hacía tan única entre los Ptolomeos? La clave está en su carácter, su inteligencia y su habilidad para adaptarse. A diferencia de muchos de sus antecesores, que gobernaban desde la distancia, Cleopatra fue una reina que se entregó por completo a Egipto. Cleopatra fue una mujer increíblemente preparada. Hablaba al menos 9 idiomas, incluido el egipcio, y entendía a la perfección la política del mundo griego y egipcio. Pero, más allá de su intelecto, fue su habilidad para conectar con su pueblo la que la convirtió en un personaje inolvidable. Si bien sus raíces eran griegas, adoptó las costumbres religiosas egipcias, algo que no muchos monarcas de su familia hicieron. Se mostró como una faraona moderna, pero también como una hija de Isis, lo que la hizo ganarse el corazón de los egipcios, quienes la vieron como la salvadora de su civilización. Entonces, ¿qué la hizo tan especial? ¿Por qué los egipcios, que tenían una rica historia de faraones autóctonos, decidieron seguirla? La respuesta está en la política, la diplomacia, y un poco de romance. A lo largo de su reinado, Cleopatra fue una estratega maestra. No solo gobernó con inteligencia, sino que también entendió que el poder no solo se basa en la fuerza militar, sino en las alianzas y las manipulaciones políticas. Y, ¿qué mejor manera de lograrlo que a través de las relaciones con los hombres más poderosos de Roma? En su época, Egipto no era la potencia que había sido en el pasado. Aunque seguía siendo un territorio extremadamente valioso, su influencia estaba en declive. Así que Cleopatra tomó una decisión que cambiaría su destino, se alió con los líderes de Roma. Primero fue Julio César. Su relación con él no solo fue romántica,
sino también estratégica. Tras la muerte de su hermano, quien también era faraón, Cleopatra necesitaba apoyo para consolidar su poder en Egipto. Y no hay mejor aliado que el dictador romano. Su encuentro con César no fue solo un amor a primera vista. Fue una jugada política. Cleopatra viajó hasta Roma para ser recibida por César, y juntos aseguraron que ella mantuviera el control del trono de Egipto. Esta relación no solo fortaleció su posición en Egipto, sino que también le permitió influir en los asuntos de Roma, el imperio más poderoso del mundo en ese momento. Después de la muerte de Julio César, Cleopatra no tardó en hacer otra jugada estratégica, esta vez con Marco Antonio. Juntos, formaron una alianza que desató una lucha por el control del mundo mediterráneo. Si pensabas que la relación de Cleopatra con Julio César era intrigante, espera a escuchar lo que ocurrió con Marco Antonio. Tras la muerte de César, Egipto estaba en una posición delicada. Los romanos, ahora gobernados por Octavio, más tarde conocido como César Augusto, veían a Cleopatra y su alianza con los generales romanos como una amenaza. Mostrar imágenes de Cleopatra y Marco Antonio juntos. En ese momento, Cleopatra se alió con Marco Antonio, uno de los triunviros que gobernaba Roma. Este fue otro movimiento clave en su carrera. Juntos, no solo compartieron una relación romántica, sino también un vínculo político profundo, que buscaba desafiar la creciente autoridad de Octavio. Pero las cosas no terminaron bien para Cleopatra y Marco Antonio. En el 31 a.C., durante la famosa batalla de Actium, las fuerzas de Octavio, que ya se estaban consolidando como la futura potencia de Roma, derrotaron a la flota de Marco Antonio y Cleopatra. Esta derrota fue un golpe fatal para ambos, marcando el fin de su reinado. Aunque Cleopatra siguió luchando, su destino ya estaba sellado. La caída de Egipto no solo fue el fin de su dinastía, sino también el fin de una era en la historia del mundo antiguo. Cleopatra y Marco Antonio fueron perseguidos, y al final, ambos se suicidaron en el 30 a.C., dejando a Octavio como el único gobernante de Roma. Aunque la historia de Cleopatra terminó de manera trágica, su legado sigue vivo hoy en día. En la historia, Cleopatra es mucho más que una figura romántica y política. Su vida fue una combinación de poder, inteligencia y, sobre todo, una profunda conexión con la identidad cultural egipcia. A lo largo de los siglos, su figura ha sido interpretada de muchas maneras. Desde las representaciones románticas y sensuales en el cine, hasta su imagen como una mujer astuta y dominante en la política. Sin embargo, es crucial entender que Cleopatra no solo fue la amante de dos de los hombres más poderosos de Roma, sino una líder que luchó por mantener la independencia de Egipto frente al creciente poder de Roma. Lo que muchos no saben es que, aunque Cleopatra era griega, adoptó el papel de líder egipcia como parte de su estrategia para gobernar con éxito. Se vistió como una faraona y adoptó el estilo y las costumbres de los egipcios, incluso usando su poder religioso al compararse con las diosas Isis y Hathor, lo cual fue clave para que el pueblo egipcio la aceptara y la venerara como su reina. Lo interesante es que, en muchas de las representaciones modernas, Cleopatra ha sido reducida a una figura que solo conquistó corazones, cuando en realidad, su habilidad para sobrevivir en un mundo lleno de intriga política demuestra una gran astucia y perseverancia. Una de las cosas más fascinantes de la historia de Cleopatra es cómo, con el tiempo, su figura se ha envuelto en una capa de mitos y leyendas. Desde su famosa belleza hasta sus supuestos encantos que conquistaron a los grandes hombres de Roma, mucha de la información que tenemos sobre ella es más una construcción popular que una realidad histórica. Cleopatra fue sin duda una mujer carismática, pero su poder no radicaba únicamente en su apariencia. La historia de su belleza ha sido exagerada por los siglos, en gran parte debido a cómo la representaron artistas y escritores, especialmente en la época del Renacimiento y en el cine de Hollywood. De hecho, el poeta romano Plutarco, que fue uno de los primeros en escribir sobre ella, nunca la describió como una mujer de extraordinaria belleza, sino como alguien con una inteligencia cautivadora y una gran habilidad para la conversación. En las monedas que emitió durante su reinado, vemos una Cleopatra con rasgos bastante masculinos, como una forma de reforzar su autoridad y poder en un mundo dominado por hombres. Es decir, su imagen era más la de una líder que la de una seductora. Esta distorsión de su figura ha alimentado el mito que conocemos hoy, pero al investigar más profundamente, podemos ver que Cleopatra fue una mujer que construyó su poder con astucia, política y una visión clara de lo que quería para Egipto. El legado de Cleopatra, aunque marcado por la tragedia de su caída, ha perdurado a lo largo de los siglos. Hoy, más que nunca, su figura sigue fascinando a la gente.
Pero, más allá de su relación con Roma y los hombres poderosos, Cleopatra es, sobre todo, un símbolo de resiliencia y de lucha por la independencia de su tierra. Cleopatra luchó no solo por mantener el poder en Egipto, sino también por preservar la cultura, el conocimiento y la grandeza de su civilización. Aunque su reinado fue breve, Egipto siguió siendo un centro de conocimiento, arte y religión. Bajo su liderazgo, Egipto siguió siendo una de las culturas más influyentes del mundo antiguo, incluso si la política romana acabó por subyugarlo. Además, su figura ha trascendido generaciones y sigue siendo una inspiración para muchas mujeres y líderes en todo el mundo. Cleopatra no fue solo una reina, fue una estratega que entendió que el poder no solo se mide en ejércitos, sino en el impacto que uno puede dejar en la historia. Hoy, Cleopatra sigue siendo un recordatorio de que la historia está llena de mujeres valientes, inteligentes y poderosas que, aunque no siempre sean reconocidas en su tiempo, dejan una huella imborrable para las generaciones futuras. Así concluye nuestra historia sobre Cleopatra, la reina que desafió las expectativas de su tiempo, unió culturas y dejó una marca en la historia que perdura hasta hoy. Aunque muchos la recuerdan por su belleza y sus amores con César y Marco Antonio, su verdadero legado es mucho más profundo. Fue una líder astuta, una estratega increíble, y una mujer que, a pesar de ser griega, se convirtió en una de las figuras más emblemáticas de Egipto. Si te ha sorprendido descubrir estos detalles de la vida de Cleopatra, no te pierdas más historias como esta. En nuestro canal, siempre estamos desentrañando los mitos, explorando el pasado y llevándote a un viaje fascinante por la historia. Si te gusta aprender algo nuevo, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Y no olvides dejar un like si te ha gustado este video. Si tienes alguna pregunta o algo que te gustaría que exploráramos en el futuro, déjalo en los comentarios. Nos encanta leer lo que piensas. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado, y nos vemos en el próximo video.